¿Vamos? Sí, ahí ya entraron todos. Bueno. Hola gente, ¿cómo les va? Hola, Hola, buenas. hola, buenas. Bueno, Buenas. Hola, profe. ¿todo bien? Hoy ya los agarré cansados en la última etapa. Bueno, vamos a tener una clase interesante que tiene que ver con el erotismo, la sexualidad, la erótica, así que vamos a empezar para poder tener el tiempo necesario y para que ustedes puedan charlar también, así que Recording in cuando progress. les pido que si quieren intervenir, que hablen, porque me parece que acá es interesante que ustedes puedan ser parte, digo, agregando, pensando, diciendo cosas. Bueno, acá está la... Bueno, acá le damos un montón de nombres, porque en realidad la cuestión es definirlos, pero básicamente lo que nosotros queremos pensar con ustedes es, primero que esto que llamamos la sexualidad, que en alguna medida ustedes ya lo conocen un poco desde el psicoanálisis, esta diferencia entre sexualidad y genitalidad,
pero que en realidad esta es una de las formas en las que se expresa. La verdad que la mirada psicoanalítica fue tempranamente la de Freud, generó muchas aperturas en esta mirada sobre la sexualidad, pero vamos a tratar de seguir dándole nuevos sentidos, y por eso es que en las últimas líneas de investigación se pone un fuerte acento en lo que sería la experiencia del erotismo. Es decir, que esto rompe incluso con ciertas variables como estructurales que pueden tener que ver con zonas de mayor goce, con historias particulares, sino que la experiencia es algo que surge en un contexto particular y donde se ponen en juego, obviamente, todas las variables biológicas, psicológicas, que inciden en que una persona pueda erotizarse, desear, gustar. Ahora vamos a ver bien las definiciones. Y en este punto vamos a ver todas las variables de diversidad de goce y deseo. Olvídense la canaca. Goce tiene que ver, vamos a los términos reales. Goce tiene que ver con la capacidad de disfrutar en el momento, y deseo tiene que ver con una proyección, es decir, con una mirada un poco más a futuro sobre algo que nos genera interés y que vamos hacia ello como objetivo. Y finalmente esto que yo un poco retomo, tomando prestado a Foucault nuevamente, la dimensión política de la erótica. ¿Por qué? Porque en alguna medida lo que me interesa es pensar cómo ciertas culturas, ciertas sociedades dan lugar a que haya objetos que están más valorados, asociadas al goce, ciertos tipos de estética, ciertos tipos de prácticas eróticas que están más o menos valoradas, más o menos negativizadas. Hoy tenemos toda una relación con todo lo que es el deseo hacia lo que pueden ser personas más jóvenes, niños, donde está sumamente criticado, cosa que hace 100 años no tenía la misma lectura, o hace 50 años no tenía la misma lectura que ahora, y mucho menos si nos remitimos al Imperio Romano, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a tratar de tener en cuenta acá es esto que hoy también se lo llama el modelo biopsicosocial, donde lo que se entiende es que el erotismo, la sexualidad, es algo demasiado vasto como para poder remitirlo a una disciplina o reducirlo a un enfoque. Vamos a ver algunas definiciones de los términos. Cuando hablamos del término sexo, sexualidad, nuevamente se nos vuelve muy amplio, más allá de lo que decíamos recién acerca del psicoanálisis, que no termina de definirlo del todo. Si vamos a la OMS y vamos a ver lo que dice, fíjense, dice: abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual. Es decir, todo pareciera tener que ver con el sexo, la sexualidad, lo cual es un problema cuando uno tiene que definirlo más exhaustivamente. Entonces, acá vamos a elegir pensar que la sexualidad es un término tan global como lo indica la OMS, es decir, una palabra que podríamos utilizarla indistintamente, pero preferimos en algún punto, cuando hablamos de sexo, pensar ese impulso al deseo, que tiene que ver con, obviamente, una carga libidinal que tiene y zonas erógenas del cuerpo, pero también con un impulso que obviamente toma fuerza, consistencia a través de una historia personal de relaciones con otros. El otro término, que quizás es más nuevo para ustedes, tiene que ver con la erótica. En este punto la erótica lo vamos a pensar como la moral que en alguna medida regula el deseo, los goces, en cada momento histórico, que designa objetos. ¿Cuál es el objeto? El objeto puede ser una persona joven pero no tan joven, vieja pero no tan vieja, adulta. Es decir, ¿cómo vamos eligiendo? ¿Cómo se definen los objetos del deseo? Si tienen que ser más blancos, más morochos, si pueden ser, si la modalidad incluye el sexo oral o no lo incluye. Y digo esto porque para el Imperio Romano nuevamente estaba absolutamente negado el sexo oral, y particularmente en los griegos también, y algunos antropólogos dicen que incluso mucho más negado que el propio incesto. Incluso ustedes saben que para Levi-Strauss el incesto no siempre tiene que ver con los padres, sino que el objeto va cambiando. Lo que él dice es, bueno, siempre hay alguna prohibición. Bueno, estas formas de prohibición, estos goces, estos escenarios
que se diferencian por género, edad o por etnia o lo que fuese, bueno, esto es lo que la erótica va a estar demarcando. Y siempre es importante tener en cuenta que más allá de que pueda haber algunos elementos que son más continuos en la historia de una cultura, siempre tenemos que tratar de pensar cuál es el elemento histórico y cultural que se cierne sobre esta erótica. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo de ponernos muy conservadores y pensar que las cosas son de determinada manera. El erotismo, tema que vamos a mencionar y utilizar mucho, en realidad es un término que nos sirve como para poder desplegar la sexualidad, y acá uso esta palabra tan abarcativa. ¿Por qué? Porque en realidad nos permite salir de la lógica de lo genital como una de las formas básicas de la sexualidad o de las formas más rígidamente establecidas desde una cultura muy siglo XIX o principio del siglo XX, donde en realidad la reproducción tenía un sentido central y todo lo que no estaba cernido por la reproducción aparecía de una manera perversa. Entonces, lo que vamos a decir es que el erotismo incluye todos los goces sensoriales, tanto internos como externos, pero también tiene que ver con los relatos. ¿Los relatos de qué nos sirven? Los relatos son medios conductores de la sexualidad. Difícilmente, si no tuviésemos un relato acerca de lo que significa la práctica sexual, probablemente nos asustaría las prácticas sexuales, y todos, en esto que el psicoanálisis llama fantasía, en realidad son relatos que nos permiten adecuar nuestras prácticas sexuales con los otros o con nuestra propia, o masturbatoriamente, para que esto tenga lugar. Difícilmente uno pueda tener un orgasmo si no tiene un relato que lo conduzca. Entonces, todo esto tiene de una u otra manera una capacidad de poder provocar una respuesta sexual física, es decir, ya sea una erección, una estimulación femenina, o digo, son todas formas que en alguna medida a partir de todo esto genera una cierta respuesta sexual que puede dar lugar a lo que podríamos llamar una interacción vía los genitales, o que puede tener que ver con una interacción a través de la vista, a través de los olores, a través de cualquier sensación que nos produzca este deseo. Y en este punto los seres humanos, justamente por nuestra capacidad cerebral mayor que otras especies, tenemos una capacidad simbólica y constructiva para redimensionar los mecanismos de la sexualidad muchísimo mayor que otras especies, lo cual no significa que en otras especies también exista, y ustedes pueden ver, por ejemplo, en los perros, que muchas veces utilizan el acto de montar un perro a otro para mostrarle otras cuestiones que no tienen exactamente que ver con lo sexual, pero que, por ejemplo, alude al poder o la fuerza que tenga un animal sobre el otro. Es decir, esta capacidad de que la sexualidad se pueda redimensionar está en casi todas las especies. El tema es que los seres humanos podemos darle muchísimas más vueltas a todo esto. Entonces, cuando hablamos del erotismo, quiero que remarquen siempre los goces sensoriales. ¿Por qué? Porque en alguna medida lo que vamos a tener que detectar, nosotros, digo, como psicólogos, o poder pensar como investigadores, son todos los recursos que un sujeto toma en distintos momentos de su vida, no solamente determinados históricamente, que podemos llegar, te digo, toda la lógica psicoanalítica nos daba lugar a que, según como haya sido la relación con los padres, puede haber incluso como una especie de perversión por los pies, por ciertas zonas del cuerpo, o ciertas fijaciones a esto. Lo que nosotros decimos es, esto puede estar, no necesariamente esto tiene que volverse perverso. ¿Por qué? Porque puede ser una de las formas de respuesta ante el deseo, pero al mismo tiempo lo que nosotros vemos es que todos los seres humanos, en condiciones distintas, en contextos distintos, modifican sus formas de relacionarse con el otro. Y justamente la sexualidad es muy dúctil a muchas respuestas. ¿Por qué? Porque en realidad, digo, todos lo sabrán, nos cansamos muchas veces de los mismos objetos, nos cansamos de las mismas prácticas, entonces implican renovación. Y cuando se producen enfermedades, o cuando se producen cambios en el cuerpo, muy probablemente, o cuando se producen cambios de pareja, muchas veces se producen cambios en las formas de relacionarnos, y esto requiere de nuevas formas de
poner en juego nuestros goces, nuestros relatos, nuestras prácticas, etcétera, etcétera. El género también obviamente tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el género, además de este relato histórico, individual, que es el que más acostumbrados estamos desde nuestra facultad, también el género es toda una red de sentimientos, creencias y de formas en las cuales nos relacionamos con las otras personas desde una identidad que implica ciertos posicionamientos frente al deseo. Y en esto es muy interesante porque lo que vamos a ver es que históricamente, por ejemplo, las mujeres mayores, que muchas veces hoy las vemos como, quizás hoy no tanto, pero quizás el relato de mis abuelas, era un relato de una mujer muy asexuada, muy limitada sexualmente, cosa que si nosotros nos vamos a la historia antigua, no necesariamente condice, al contrario, muchas veces las mujeres aparecían como mujeres muy apasionadas, que trataban de conquistar hombres más jóvenes, es decir, estos también son elementos que van variando históricamente y que el género es una de las variables que definen los modos de relacionarnos. Y acá hay un punto que me interesa como poder rescatar, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos marcos cognitivos. Es decir, cuando yo miro, no veo solamente una imagen de una mujer que se está maquillando, sino que veo todo un conjunto de representaciones que de una manera implícita, es decir, sin que yo las busque, sin que yo las piense, recupera mi conciencia o mi mente o mi yo, como querramos llamarlo, y en realidad cuando estoy mirando esto, estoy mirando a una mujer mayor que hace esto, que no es lo mismo que si fuera una mujer joven, que no es lo mismo que si fuese una mujer de ciertas condiciones o si fuera un varón que está teniendo una actitud frente al espejo. Es decir, hay un montón de elementos que se ponen en marcha al mirar, frente al simple hecho de mirar, y que condicionan nuestra mirada. Probablemente ustedes hayan visto en algún momento la famosa teoría del New Look. Bueno, tiene mucho que ver con esto. Este es el marco cognitivo desde donde yo miro y tengo respuestas implícitas. ¿Por qué digo esto? Porque en alguna medida, seguramente muchos de ustedes ya recorrieron este cuerpo, ya vieron esta cara, ya vieron estas arrugas cerca del pecho y seguramente los condicionó de cierta manera. Pero vamos a ir un poco más en profundidad para ver qué miramos cuando vemos. Cuando uno va a internet y muchas veces pone sexualidad en los mayores y pones imágenes, nos aparecen cosas como estas, ¿no? Y uno dice, ¿por qué aparecen estas caras sorprendidas, inocentes, infantilizadas, ¿no? de estos viejos que pareciera que el darse un beso les resulta tan sorprendente? Y esta frase que dice, porque el amor es eso, envejecer sin darse cuenta, seguir viviendo con 22 añitos a quien tiene ya los 40. Bueno, 40 no tiene ninguno acá, ¿no? Tienen bastante más de 40, y en realidad, fíjense lo que tienen que decir, envejecer sin darse cuenta. Parece que si nos damos cuenta, se nos pincha el globo, digamos, ¿no? De este deseo. Y pareciera que hay que seguir mirando como alguien mucho más joven a alguien que ya es mucho más viejo. Este es un tema que en realidad lo que nos conduce es por qué aparecen estas figuras tan infantilizadas, tan sorprendidas, tan ingenuas frente a esto. Y como anteposición a estas imágenes, quiero mostrarle algunas imágenes que sí están apareciendo también en la web, que sí están empezando a tener más repercusión como efecto de un cambio cultural, que son estas. Y fíjense, esta foto seguramente a alguno les sorprende. Si alguien quiere comentar algo, bienvenido sea. No los veo por el si levantan la mano, así que simplemente hablen. Esta es una mujer grande que simplemente tiene una lencería interesante, erótica, podríamos decir, no tanto tampoco, pero fíjense que seguramente a muchos de ustedes les debe haber producido un efecto raro, y digo la palabra raro no por casualidad, sino porque la rareza en alguna medida es el término que uno utiliza cuando uno no está acostumbrado a ver algo, cuando en realidad uno no sabe muy bien qué pasa con esta imagen, que el registro nos resulta por momentos un poco chocante, a pesar de que uno dice, bueno, no hay nada malo,
cuando nos parece un cuerpo, fíjense que la cintura de esta mujer no es la cintura anhelada, deseada socialmente, sino que es una cintura de una persona mayor que probablemente van perdiendo este modelo de cintura de otras etapas vitales. Pero básicamente la rareza es con lo que yo quiero que se confronten, para mostrar justamente qué es lo que esta sociedad en alguna medida oculta, reprime. Fíjense esto, acá nos pasa otra cosa. Esta es una telenovela brasilera en la cual dos mujeres eran pareja y cuando sale el matrimonio igualitario en Brasil les hacen dar un beso. Hasta ese momento, ese Brasil, que hoy sabemos que es bastante religioso y que ha elegido a Bolsonaro, no había dicho nada. Cuando se dan un beso, Brasil pareciera que explota, o por lo menos hubo una ola de críticas frente a esta novela. Y hay algo que yo quiero como rescatar de esto, que no tiene que ver tanto con el toque moral, porque si no lo hubiesen criticado también antes, ¿no? Porque eran pareja de todas maneras, sino que en alguna medida las hacen besar a dos mujeres grandes. Si hubiesen sido dos mujeres jóvenes, probablemente los mismos moralistas no hubiesen dicho nada, salvo que hubiese sido en un horario de la tarde, qué sé yo. ¿Pero por qué? Porque en alguna medida esta sociedad encontró en el beso de dos mujeres incluso cierto relato erótico masculino, que muy ponderado, pero que dos mujeres se den un beso pareciera que en algún punto se vuelve casi incomprensible para para los relatos que estamos, para nuestros marcos cognitivos, para nuestras formas de comprender estas cuestiones y para nuestra capacidad de poder procesar estas imágenes que aparecen como tan disruptivas. En este punto, bueno, podría haberle mostrado muchas otras imágenes más. Yo creo que en alguna medida esto es importante. ¿Por qué? Por un lado, porque muchas veces no somos del todo responsables de esta dificultad que tenemos, pero que justamente una de las formas de contribuir a que podamos romper con esta represión internalizada que tenemos es justamente mostrar, no solamente dar cuenta, no solamente explicar, sino que tenemos que mostrar más, porque esto es lo que se llama el efecto Sajón, que en alguna medida permite que nuestra conciencia tome nuevos modelos y nuevas formas de aceptación de imágenes que si no hubiesen estado limitadas. Esto nos pasó hace algunos años, algunas décadas, cuando empezaron a aparecer las imágenes de gente gay besándose y que al principio eran altamente disruptivas. Gracias a la presentación y obviamente a relatos mucho más abiertos acerca de lo que es la sexualidad humana, hoy en este momento la gente empezó a normalizar estas situaciones. ¿Por qué? Porque se volvieron más fáciles de aceptar en muchos niveles. Entonces, las narrativas de la diversidad, digamos. Acá nos encontramos con esta imagen japonesa. En Japón hubo toda una serie de relatos de lo que llaman las imágenes shunga, creo que es la palabra, donde desde el siglo XVI y XVII hay imágenes pornográficas, entre comillas, donde incluían a los viejos. Y esta es una de estas representaciones. Lo interesante hoy, justamente le estaba contando a los compañeros, a la gente de la cátedra, estoy haciendo una reseña para un libro que se edita en Brasil sobre sexualidad, y una de las notas era sobre que Japón hoy tiene dos actores de pornos que son viejos y que son muy famosos en Japón, son como referentes. Digo, no sé si tendrá que ver con lo yunga o con lo no, pero en realidad lo que digo es, cuando hablo de construir narrativas, tomando este término de Derrida, en realidad lo que yo intenté en gran parte de mi libro es tratar de mostrar la diversidad de relatos, de caminos que encuentra la sexualidad cuando uno lo puede pensar históricamente o contextualmente, y en realidad hoy estamos en un momento de mucho interés por mostrar estos cambios, por evidenciar estos cambios, así como lo podemos ver con todo lo que es lo LGBT o con los nuevos roles que está tomando la mujer. Creo que en este sentido también tenemos que pensarlo en relación a la vejez. Y en este punto yo ya les adelantaba algunas cuestiones de los griegos, pero en realidad la propia cultura occidental tiene
lecturas muy distintas. El pueblo judío tiene una lectura muy abierta en relación a la vejez y su sexualidad, y de hecho el pueblo judío viene de la relación entre dos viejos. Y en realidad dentro del judaísmo nunca negaron que Abraham y Sara, que obviamente lo tomamos como mito, pero como un mito que no niega la posibilidad de la vejez. Ellos eran viejos y tienen un hijo, que el milagro es que pueda tener un hijo, pero que en realidad nunca se niega la relación sexual que hubo entre ellos. Por otro lado, Grecia, que fue un pueblo mucho más abierto, mucho más avanzado, podríamos decir, en términos de lo que hoy es nuestra sexualidad, construyó una moral erótica donde la negación de la sexualidad de los mayores venía por un punto muy particular que tenía que ver con considerarlos feos. Gran parte de nuestra lectura, que no lo decimos, pero que lo pensamos o que lo sentimos, y donde nosotros encontramos la idea de que son feos los mayores, viene de Grecia, que ellos lo decían con todas las palabras. Nosotros no lo decíamos con todas las palabras, pero nos operamos, nos hacemos cirugías estéticas para no parecer viejos, lo cual en realidad estamos diciendo más o menos lo mismo. En este punto traigo imágenes. Esta es una fotógrafa norteamericana que trabaja sobre las fotos. ¿Y por qué las muestro estas fotos? Simplemente como un recurso visual ante un PowerPoint para que les produzca más interés. En realidad probablemente haya algo de esto, pero básicamente lo que más me interesa es que nos confrontemos con las imágenes, que veamos, que salgamos de esta especie de moralina en la cual los viejos no son expuestos desnudos, y donde en realidad el cuerpo de los viejos se convierte como una especie de sorpresa rara que cuando las vemos nos genera tensión. En un momento una compañera de ustedes, que ya pasó, me dijo, bueno, pero es una imagen muy convencional esta de los viejos. Y es cierto, y en alguna medida encontré un argumento que fortalecía por qué la había elegido. Justamente porque está ahí, en el borde, entre una imagen clásica de lo que podría ser la belleza, pero al mismo tiempo sin ocultar todo ese cuerpo viejo, con arrugas, con un pecho que parece más chico que el otro, con todas las señales de la vejez, y justamente en ese punto conflictivo, tensionante, donde uno puede decir, es linda, no es linda, es fea, no es fea. Esto es lo que yo quiero, que ustedes empiecen a pensar, a romper ese marco cognitivo que en alguna medida los tranquilizaba, diciendo, bueno, los viejos son ni lindos ni feos, son asexuados, parece que los dejamos a otro lado, y que justamente se puedan encontrar con estas imágenes que los interpelen. Entonces, ¿cuáles son las narrativas del erotismo? Las narrativas del erotismo, en alguna medida esta foto es una narrativa. ¿Por qué? Porque en realidad está marcando un punto de vista, está diciendo esta foto puede ser visible, esta imagen puede ser una imagen que los convoque, que les diga. Fíjense que incluso esta posición de la boca está como diciendo algo casi susurrante y erótico. ¿Inciden en la limitación que podamos tener frente a la sexualidad o frente a la apertura? Yo creo que sí. Una de las cuestiones que hoy más se debate en relación en el mundo de las investigaciones sobre sexualidad es cómo podemos hacer para salir de una lógica que había limitado la sexualidad a si hay capacidad o incapacidad. Es decir, si a los viejos pueden tener una erección, si las mujeres pueden tener un orgasmo. Es decir, esta lógica genital y fuertemente reproductiva durante mucho tiempo cerró las posibilidades de poder pensar a los mayores pareciera como sujetos del deseo. Pero por otro lado también todo esto que estamos hablando de la belleza como un camino hacia el erotismo, también en alguna medida y de manera mucho más inconsciente nos cierra a la posibilidad de pensar cuál es el deseo del otro. Porque lamentablemente ese efecto de rareza que estábamos viendo hace un ratito, lo que hace es no pensar si el otro tiene o no un deseo, si me desea, no me desea. Directamente lo sacamos del juego del erotismo, y esto es lo más duro, porque ni siquiera nos preguntamos en relación a esto cuál es el deseo que evita el otro. Entonces, en este punto llamamos a repensar los modelos estéticos,
con esto yo también trabajo la cuestión política del deseo. ¿Por qué? Porque en realidad la estética es política y creo que, bueno, obviamente cuando decimos que las mujeres tienen que ser flacas, los hombres musculosos, digo, todo esto estamos hablando de cuestiones de condicionamientos al otro, pero muchas veces condicionamientos que son más duros. Por ejemplo, que las personas más cercanas al modelo europeo aparecen como más bellas que las personas más cercanas al modelo estético de Mesoamérica. Es decir, incluso hay países como Perú, Bolivia, México, donde la diferencia que hay entre las personas que son mostradas como objetos de deseo en términos generales son blancas, rubias, qué sé yo, y las personas más ligadas a los orígenes americanos, o propios de las culturas indígenas, no son expuestas como personas bellas, con lo cual, digo, ahí estamos viendo esta dimensión política y en este punto yo no dudo de pensar que con los viejos pasa algo muy similar que lo que pasa en nuestra Latinoamérica con los modelos quizás más propios de esta región. Entonces, como decíamos antes, las variables del erotismo siempre son enormes, digamos. Cada pareja que tengamos modifica nuestras formas de relacionarnos, los cambios fisiológicos que podamos tener a lo largo de la vida van a incidir en cómo nosotros vamos a gozar. Es muy común esto de que las mujeres cuando se embarazan, tienen hijos durante bastante tiempo, no tienen deseos, pero también es muy habitual que según cómo funcionemos con nuestra pareja, según cómo anda la relación, también esto incide muchísimo en cómo nosotros tengamos más o menos relaciones sexuales y obviamente los problemas de salud que pueden ser más habituales, algunos de ellos en la vejez, pueden limitar ciertas prácticas sexuales, lo cual no significa que no haya formas sustitutivas. Y esto es lo que quiero destacar, las formas sustitutivas que tienen mucho que ver con esto que decíamos hace un ratito, que es el erotismo y justamente esta capacidad del sujeto de redimensionar los objetos del erotismo, el deseo mismo, para poder encontrar esto que llamamos formas sustitutivas. O, en realidad, podríamos decir, para no caer en contradicciones, que el deseo en sí mismo son formas sustitutivas de otra cosa. Fíjense lo que dice esta mujer. Me encanta una buena penetración, es muy lindo sentir la excitación y tener a alguien que sienta atracción y pasión por vos. Pero probablemente deseo más la intimidad del cuerpo entero, me gusta ser tocada, ser acariciada, ser masajeada. Esto no es la mujer que ustedes están viendo. En realidad es una mujer de una investigación, de una entrevista que le hicimos, y en realidad donde van a ver cuánta fuerza que tiene esto que ella está diciendo en este momento. Digo, cuánto se condice con muchísimas investigaciones de gran volumen. Vamos a revisar datos y nuevamente imágenes. Imágenes otra vez de un fotógrafo que nos muestra estos cuerpos que no estamos acostumbrados a ver. Acá estos dos, quizás ustedes no lo conocen, fueron personajes muy famosos en la historia de la sexualidad humana, que son Master y Johnson. En realidad toda la sexología, que nuestra facultad tiene tan mala prensa, en realidad fue una de las primeras, y que seguramente para Freud no hubiese tenido la misma mala prensa que tiene nuestra facultad, en realidad fue una de las primeras en pensar qué significa la sexualidad, justamente por fuera de los marcos de la biología o por fuera de ciertos marcos que parecían reducirla. En general la sexología, más allá que tuvo un fuerte asidero al inicio en cuestiones más biológicas, en realidad siempre intervino pudiendo pensar que había múltiples dimensiones, múltiples contextos de la sexualidad y particularmente en los últimos tiempos vemos que esto está abriéndose notoriamente. Entonces, Master y Johnson van a hacer un estudio muy, muy preciso. De hecho, no sé si hay una serie que se llama Master of Sex, que se les recomiendo porque muestra un poco el nivel de detalle que tenían, el tipo de investigaciones que hacían. Y en realidad lo que van a observar es algo que es claro, que es el gradual declive de la actividad y el interés sexual en las personas mayores. ¿Qué significa esto?
Gradual declive no significa que termine en cero. Significa que esa misma persona comparada consigo misma en años previos va a tener un poco menos de deseo. Poco menos. En los varones va a ser menos notorio, en las mujeres va a ser más notorio. Después no sabemos muy bien a qué responde, si cuestiones de género o cuestiones hormonales o lo que fuese, pero en principio lo que vamos a encontrar es que no tienen la misma capacidad para tener la cantidad de relaciones sexuales que se tenían antes, pensadas básicamente como genitales, y el interés que van a tener en la sexualidad va a ser un poco menor. Vuelvo a insistir, en algunas personas que tuvieron a lo largo de la vida mucho interés sexual, esto baja mucho menos que aquellas personas que tuvieron una relación negativa con la sexualidad a lo largo de toda la vida. Y por otro lado, también encontramos gente que quizás tuvo una mala relación con la sexualidad por una relación de pareja negativa o por no haber conocido, y esto lo vemos muchas veces en mujeres, que quizás en su nueva relación construida en la vejez, muchas veces dicen disfrutar más de la sexualidad que en su primera relación. Y por otro lado, algo que es fundamental y fue una respuesta muy fuerte dada hace 56 años, que es el envejecimiento enlentece la respuesta sexual, pero no termina con ella. ¿Qué significa esto? Que vamos a empezar a pensar en esta noción del enlentecimiento como respuesta sexual, nuevamente ligado a la genitalidad y todas estas cuestiones, pero que en realidad no debería terminar con la respuesta sexual. Es decir, el ser humano estaría preparado genéticamente para poder tener una respuesta sexual adecuada, y cuando esta no aparece es porque hay un problema que no se explica por la longevidad en sí misma, y esto ténganlo muy en cuenta, sino que se explica por ciertos factores, por ejemplo, de fallas en la salud, tanto física como mental, que puedan suceder, pero que obviamente pueden ser más habituales con la vejez, pero no es la longevidad la que los produce. Entonces, ¿cuáles son los cambios que vamos a esperar en el varón? En principio, la erección se lentifica. Podemos decir que si un varón joven, ante la simple vista de su objeto de deseo, en segundos puede tener una respuesta ligada a una erección, en un varón mayor va a necesitar probablemente mucho más tiempo, y además va a requerir de una estimulación directa sobre, por ejemplo, el pene, para que pueda haber una mejor erección. A veces, y esto es más habitual que aparezca, pero no necesario, puede haber una menor firmeza. En términos generales, esta firmeza no debería incidir en que pueda tener una buena relación, pero sabemos que la firmeza es un elemento necesario para poder tener una buena relación, para tener una penetración, y al mismo tiempo sabemos también la firmeza es un espacio de seguridad para la masculinidad de poder tener una relación sexual. Y también es cierto que puede aparecer una mayor facilidad de que se pierda, ya sea por estímulos externos o por estímulos internos, es decir, frente a una gripe, frente a algún tipo de cansancio, de esfuerzo por tomar alcohol, etcétera, etcétera. En términos generales, lo que vamos a encontrar es que hay una disminución de la frecuencia y un periodo refractario lentificado. ¿Qué significa? Entre una relación sexual y otra, para que pueda haber una respuesta sexual en el varón, va a necesitar más tiempo que el que necesitaba previamente. Y en esto, en términos generales, vamos a encontrar que después de los 75, 80 años, hay más dificultades que entre los 60 y 75. Y en algunos varones lo que vamos a encontrar es un posible cambio en la eyaculación, lo que significa que muchas veces se pierde el registro de cuando está por eyacular, y la eyaculación tiene un menor volumen. Quiero destacar algo, que no siempre lo sabemos desde una facultad, que estas cosas no las toma demasiado. No es lo mismo el orgasmo que la eyaculación. La eyaculación puede venir con orgasmo o sin orgasmo. Hay veces que justamente, por ejemplo, cuando hay mucha ansiedad, la persona puede tener una eyaculación y no sentir el placer que justamente remite a la situación orgásmica.
El deseo en términos generales disminuye poco en los hombres saludables y los cambios fisiológicos no disminuyen demasiado la experiencia orgásmica. En esto, Master y Johnson fueron tan meticulosos en medir el tiempo del orgasmo, y esto realmente cambia, varía muy poco entre un varón de 18 y un varón de 80. También en esto no tenemos que dejar de pensar ciertas variables, bueno, de género, que ahora las vamos a ir agregando, pero que en realidad el deseo, la masculinidad, y esto ya lo habrán visto en el texto, se asocia muchísimo con la capacidad de responder sexualmente, cosa que en las mujeres no se vive de la misma manera. Por eso los varones, cuando tienen dificultades a nivel eréctil o en la relación sexual, por cualquier circunstancia, lo que vamos a encontrar es que muchas veces tienen situaciones depresivas o síntomas depresivos por esta dificultad en poder tener lo que se llamaría una actitud viril. Que obviamente sabemos que esto es uno de los escenarios que se pintan para los varones y que muchas veces se vuelve muy exigente en los varones mayores, porque justamente esta demanda aparece con la misma exigencia que en otros momentos vitales. A ver, disculpe un segundito. Ahora sí. También sabemos que la expectativa positiva frente a la sexualidad y un buen estado de salud siempre van a incidir positivamente en la sexualidad, y en este sentido la expectativa positiva no solamente es una expectativa porque sí, sino que también tiene que ver con la educación, con el conocimiento que nosotros tengamos en relación a lo que es la sexualidad. En la mujer, lo que nos vamos a encontrar a nivel fisiológico y que va a incidir fuertemente en todo lo que es la respuesta genital de la mujer, tiene que ver fuertemente con la menopausia. En realidad, la menopausia es un proceso que no tiene similitud en el varón, más allá que en algún momento se decía que la andropausia era como un símil. En realidad la menopausia tiene un nivel de incidencia muchísimo mayor que la andropausia, y lo que vamos a encontrar es que todos los canales a partir de los cuales la mujer podía procrear dejan de funcionar como tales y van a incidir en un ámbito de la sexualidad que tiene que ver con la capacidad de lubricarse. Y esto la lubricación va a llevar más tiempo y en algún momento se va a dificultar notoriamente, lo cual llevó a que durante mucho tiempo se decía que las mujeres se ponen secas. Este término horrible de seca en realidad tenía que ver con no poder lubricarse como lo hacían en otros momentos. Entonces, esto tiene que ver con que hay menos estrógenos en la mujer. Si los estrógenos que se pierden son, en términos normales, probablemente lo único que sienta la mujer es esta dificultad, que en términos generales para eso se utilizan los lubricantes comprados, que podemos encontrar de distintos gustos y colores, etcétera, etcétera. Pero si la pérdida de los estrógenos es muy importante, lo que nos vamos a encontrar es lo que se llama la dispareunia. ¿Qué significa esto? Que es un dolor muy intenso en el momento de tener relaciones sexuales, e incluso la posibilidad de que se generen un calambre en el momento en que la mujer está teniendo relaciones. También lo que vamos a encontrar son cambios en la vagina, es decir, la vagina de la mujer se vuelve más fina, las paredes de la vagina, lo cual genera que si no hay una lubricación suficiente, si no se espera a la mujer también se lentifica en este proceso, que en términos generales fue más lenta que el varón a lo largo de toda la vida. ¿Saben por qué el factor lentitud? Concretamente tiene que ver con una cuestión de tamaño. El varón, para llenar de sangre el pene, tarda mucho menos tiempo porque es más pequeño el territorio que la vagina. La vagina requiere mucha más sangre para poder estar plástica, para poder ser penetrada. Entonces, la mujer por ese motivo tarda más tiempo que el varón. Entonces, si la mujer no se lubrica suficientemente y si no se las pega, probablemente la relación sexual se vuelve una relación de dolor, de padecimiento. Pero
llamativamente, más allá de estos cambios que estamos describiendo y que podrían jugar en contra de la mujer, la verdad es que la mujer tiene menos problemas fisiológicos que el varón. ¿Por qué? Porque la vagina es un aparato menos complejo que el pene y por eso es que físicamente no tiene tantas dificultades. Y por otro lado, la mujer mayor sigue siendo multiorgásmica. Y esto es importantísimo, esto tiene que ver con una capacidad de la mujer a lo largo de la vida, y por eso muchas veces cuando la mujer entiende que puede tardar más tiempo y que puede decidir sobre su sexualidad, puede seguir teniendo este maravilloso placer de tener múltiples orgasmos en una misma relación sexual. Como decíamos antes, hay una cuestión de género que nos habita, que nos posiciona, que lleva a que muchas veces, los varones, en términos generales, esto es una investigación que realizamos en Argentina, ustedes saben que la Argentina es el único país que tiene datos censales acerca de ciertos aspectos de la vejez y de la sexualidad, que lo pudimos hacer en el 2015, digo porque pude ser parte de estas preguntas, y donde los varones, en términos generales, presentan mayor interés y consideran más factible el sexo y el amor que las mujeres. En este punto, acabo de leer algunas investigaciones nuevas donde en distintos lugares del mundo lo que aparece es que la mujer duda más sobre la sexualidad o le interesa menos la sexualidad, pero también hay algo interesante, que es que a la mujer le interesa menos el amor y le interesa menos la pareja en la vejez. Muchas mujeres lo que sostienen es que volver a armar pareja implicaría perder una libertad que consiguieron, perder un nivel de autonomía en lo cotidiano y evitar ciertos niveles de violencia que pudieron haber padecido a lo largo de su vida. Esto no quiere decir, que no haya habido buenas relaciones, pero muchas veces las mujeres descubren la posibilidad de manejarse de maneras mucho más independientes que lo que fue a lo largo de su vida, mientras que muchas investigaciones, por ejemplo, hechas en Mar del Plata por compañeros de la universidad de allí, lo que nos muestran es que el varón se muestra mucho más interesado en esta relación de pareja y muchas veces mucho más dependiente de la relación de pareja que la mujer cuando envejece. Es decir, parecieran que se modifican los roles de género en la vejez. Bueno, esto las mujeres califican el sexo como menos importante. Estas son investigaciones de Estados Unidos que coinciden con las de Argentina y con las de muchos otros países. Y como decíamos antes, las reacciones ante los problemas sexuales son diferentes. Recién acabo de mencionarlo. Como decíamos también, en varones las actitudes positivas se asocian con más actividad genital. En términos generales, los varones ponderan más todo lo que tiene que ver con la genitalidad. Esto tiene que ver probablemente con algunas condiciones físicas, pero básicamente también tiene mucho que ver con algo que dice una feminista inglesa, que dice que los varones hacen caja cuando tienen una relación genital. ¿Qué significa? Que en alguna medida hay una cuestión de orgullo y de hipervaloración del poder tener una descarga genital y hacer como se valoriza como esta cuestión de hacer un gol, lo asocian con hacer un gol, con hacer caja como si fuera un valor más burgués del rendimiento que tiene esa sexualidad. No tanto con el besar y abrazar, y cuando los varones se encuentran en una relación negativa con la pareja, tienen una mayor frecuencia de masturbación. En las mujeres encontramos una realidad bastante distinta. En principio, ¿se acuerdan de lo que decía esta señora que no desiste de las relaciones genitales, pero que quizás le gustaba más el tocar, ser tocada, etcétera, etcétera? Bueno, esto coincide con lo que dicen muchísimas mujeres a nivel mundial, donde la actividad sexual se centra más en el besar, abrazar y otros contactos eróticos. La relación sexual se vuelve más opcional. Opcional no significa que se termine, sino que se deja para ciertos contextos particulares. Y acá hay una investigación muy interesante de lesbianas mayores que definen en general su erotismo a partir de abrazos, caricias y besos,
tocar y besar los senos, sentir el cuerpo a cuerpo, lo cual obviamente esto es pura sexualidad, pero fíjense cómo se puede redimensionar en un grupo donde de los dos lados hay mujeres, digo. Y concretamente, algo muy interesante que dice Leber, que el grupo de lesbianas, estimular y agradar a la pareja es más importante que a sí mismas. Esto aparece básicamente en este grupo de personas. También lo que nosotros encontramos es las parejas y las brechas. Acá hay un tema que seguramente para muchos va a ser conocido, que es a medida que se envejece, hay muchas mujeres y van quedando menos hombres. ¿Se acuerdan que el primer día, la semana pasada, habíamos hablado de que las mujeres viven aproximadamente entre 6 y 7 años más, se casaron con hombres más grandes en términos generales que ellas, con lo cual el grupo de los viudos más bien es un grupo de viudas, con lo cual esto genera que haya muchas más posibilidades de que el varón consiga una pareja y probablemente por efecto de oferta y demanda también los varones pueden pretender mujeres más jóvenes que las edades que ellos tienen. Entonces, esto genera lo que se llama la brecha de edad, género y generación, lo cual muchas veces genera una dificultad, pero también recién habíamos mencionado que muchas mujeres no estaban tan interesadas en armar nuevas parejas. También habíamos mencionado que bueno, esto quizás no lo dijimos. ¿En qué incide el conocimiento y la actitud? El prejuicio y el desconocimiento dificultan los alcances del erotismo. ¿Qué significa esto? Que a menor nivel educativo la sexualidad se restringe muchísimo más a lo genital y reproductivo. Tenemos muchas investigaciones, incluso hechas en Latinoamérica, en Chile, por ejemplo, algunas en Argentina, donde se insiste en que los niveles educativos más bajos suelen ser más religiosos, están más atados a normas que limitan mucho más la sexualidad y que, a diferencia de lo que muchas veces suele pensar de que en realidad con menos educación pareciera haber más libertad, esto solo sucede en los grupos de lincheras, en gente que vive en la calle, donde concretamente no hay una moral tan clara como la que sí puede haber en los grupos educativos más bajos, donde muchas veces, como decíamos, puede ser más religioso, o puede haber ciertas normativas que limiten la sexualidad. Entonces, a mayor educación, las definiciones de erotismo son más amplias, y en términos general lo que muestra de la Mater Murman es que hay menos ansiedad por el desempeño. Es decir, hay algo que es fundamental y que en los que trabajamos con la sexualidad en grandes grupos, tratamos de trabajar especialmente con varones mayores, en poder redefinir qué significa el desempeño sexual. Cuando los varones están muy atados al desempeño sexual como un acto genital clásico, lo que hace es que si hay alguna dificultad, ya sea permanente o transitoria, esto dificulte cualquier escena de erotismo. En algún momento me acuerdo que hablando con un grupo bastante grande, había mujeres que decían que cuando los varones empezaban a tener alguna dificultad en el plano sexual, o genital más concretamente, lo que se terminaba generando es que no haya ningún roce, porque todo roce parecería que da lugar a que esto siga en una vía más profunda de encuentro, y los varones se sentían avergonzados o limitados, o muchas veces consumiendo muchas drogas por el miedo a que se descubra esta dificultad o se verifique esta dificultad. Entonces, obviamente también con las mujeres es muy importante, y en términos generales son las mujeres las que más les interesa hablar sobre temáticas relativas a la sexualidad de una manera más amplia. En términos generales, los varones les gusta hablar acerca de cómo solucionar ciertas dificultades sexuales. Las mujeres les gusta hablar sobre sexualidad en general o sobre erotismo. Y también para la mujer, poder conocer su cuerpo, poder conocer estos cambios a nivel de la lubricación, de los tiempos, de lo que pueden pedir, de lo que no pueden pedir. Es decir, fueron una generación que la sexualidad se volvió una amenaza, un miedo. Me acuerdo de una mujer cuando estábamos dando una charla que me decía: yo fui a un colegio de monjas donde iba cuando ibas al baño
y cerraba la puerta había un cartelito que decía, cuidado, Dios te está mirando. Fíjense la posición de la sexualidad que se les presentaba a estos pobres niños, ¿no? De un Dios peligroso, de un Dios voyerista, qué sé yo. Y digo, esta misma lectura de las mujeres, en términos generales, no tuvieron la posibilidad de confrontarla con otras lecturas. Entonces creo que en este punto todo lo que es la educación sexual es sumamente importante, y una educación sexual que, a diferencia de la que muchas veces todavía se sigue dando, que en realidad es una educación para nuevamente tenerle miedo a las enfermedades o para tenerle miedo al sexo, más allá de que esto es importante, prevenir de enfermedades, en realidad lo que tenemos que ver es una educación para el erotismo, una educación para disfrutar y para seguir disfrutando, justamente teniendo la capacidad de poder encontrar nuevas alternativas, nuevas posibilidades. Y por eso yo muchas veces que hablaba del tantra, más allá de que no, ni cultivo ni soy un gran experto del tantra, pero sí lo que tiene el tantra es que, en base a una teoría equivocada, que es la idea de que si uno descarga, ¿no?, tiene descargas sexuales, uno pierde una energía vital que nos saca la vida, es justamente al contrario. La energía, el descargar sexualmente pareciera ser saludable a lo largo de la vida. Pero justamente esto hace que al alargar el acto sexual o al no tener, justamente porque no se concluye con una descarga, entonces lo que permite son muchos juegos previos, mucha comunicación en la pareja, y la verdad que esto puede llegar a ser sumamente útil para esta generación de mayores y para muchos de nosotros que todavía reducimos a veces la sexualidad a muy pocos términos y a las maneras más rápidas, porque quizás tenemos que trabajar, porque estamos apurados o por lo que sea. Entonces, esto de la actitud de la sexualidad era lo que le decía antes. Hay gente que tiene una actitud más positiva y esto pareciera preservarse mucho, e incluso hay investigaciones que muestran las diferencias en esta gente que tuvo a lo largo de su vida una actitud positiva y que en términos generales tiene una performance muchísimo mayor que el resto de la población. Cuando los problemas sexuales, ¿con qué los asociamos? ¿Hay más problemas con la edad? Sí, hay más problemas con sexuales, lo cual no significa que la mayoría no puede, pero lo que nos vamos a encontrar es que hay problemas que tienen que ver con la salud física. Acuérdense que no es la longevidad en sí, pero sí es más habitual que haya ciertos trastornos físicos que se produzcan más con la edad. Uno de ellos tiene que ver con la diabetes, que puede incidir a veces como primer síntoma generando un trastorno eréctil o una dificultad para poder estimularse en la mujer. Ciertos, por ejemplo, las demencias pueden llegar a producir que haya deseo, pero que no haya una capacidad para poder tener una erección suficiente. La presión, que muchas veces requiere algo que va a ser muy importante en las limitaciones en varones y mujeres, que tiene que ver con la cantidad de medicaciones que inciden negativamente sobre su sexualidad. De hecho, los antihipertensivos, que son tan habituales, y probablemente la gran mayoría de los mayores hoy consumen antihipertensivos, inciden negativamente sobre la sexualidad. Y lamentablemente muchas veces los médicos no les dicen lo que les puede pasar, y no solo esto, sino que muchas veces no conocen que otras medicaciones sustitutivas pueden dar para que esto funcione. Más allá de que hoy en este momento, especialmente en ciudades grandes como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, en realidad lo que tenemos es médicos que están más ayornados con todo esto, y ahí se recetan más las medicaciones tipo Viagra, qué sé yo. Esto no sucede en todo el país, y mucho menos en otros países donde todavía hay como una especie de moralina ligada a la sexualidad y los mayores. Entonces, las enfermedades pueden limitar la medicación, ciertas discapacidades, es decir, a veces ciertas discapacidades físicas pueden limitar psicológicamente o físicamente la posibilidad de un encuentro sexual. Y lo que vamos a encontrar es que la mitad de los encuestados tienen un problema sexual, un problema que puede ser que sea más difícil llegar a una erección, que se dificulte la lubricación, pero esto no significa que no haya vías de resolución posibles, en la medida en que la gente pueda
hablar con un médico sobre ciertos problemas, que el médico responda apropiadamente, y que concretamente puedan utilizar a veces medicamentos. Quisiera hacer un distingo en relación al Viagra o Sildenafil o Cialis en este momento. La verdad es que tuvieron una crítica muy negativa. En términos generales se habló del peligro del Viagra, de la cantidad de gente que murió por el Viagra. Digo esto en parte homogenizando el conjunto de medicamentos ligados a esto. Y la verdad es que hay muy pocos casos de personas que hayan muerto por esto. En términos generales murieron por otras cuestiones, probablemente porque estaban con un infarto cuando estaban teniendo relaciones. Es decir, hubo una campaña muy moralizante en relación a los medicamentos, que es claro que tienen que ser recetados por un médico, que el médico tiene que ver las condiciones en las que está, pero en términos generales los riesgos fueron muchísimos menores a lo que se construyó especialmente de los medios y lo que se consiguió como parte del sentido común. Por ejemplo, hay mucha gente que tuvo un infarto y durante mucho tiempo se pensó que no podía haber más vida sexual para esa persona. Esto es falso. De hecho, la Agencia Norteamericana de Cardiología lo comentó claramente, que incluso era recomendable que la gente vuelva a tener relaciones sexuales, que podían tomar medicamentos. De hecho, muchos de los medicamentos que estamos hablando eran medicamentos para el corazón o para este tipo de cuestiones. Entonces, con el cuidado que se merece todo medicamento, pero en realidad sacando los prejuicios que hay sobre esta temática y que llevan a que muchos eviten, y lamentablemente a veces a que muchos médicos no sepan que en realidad hay menos riesgo del que realmente existe. Además de alguna cuestión que quizás es importantísima tener en cuenta. La decisión por el riesgo que uno toma es del paciente y lamentablemente a veces los médicos, cuando dan una medicación, toman esa decisión ellos. Y especialmente si se trata de mayores. Tengo un ejemplo conocido que es el de ciertos antidepresivos que sabemos que pueden dificultar la capacidad sexual. En términos generales, cuando se lo dan a personas más jóvenes, les explican que puede tener esta dificultad, pero si se dan a personas mayores, no se lo explican. Lo cual habla de ¿qué? De la suposición de que estas personas ya no tienen más relaciones sexuales. Me acuerdo una vez, estábamos con Mariana en un curso, y una mujer contó que había ido al médico que había de toda la vida, al ginecólogo, y esta mujer ya estaba viuda, y cuando le dice al médico que quiere estar bien, el médico le dice: ¿pero qué querés? ¿Por qué te preocupas tanto si vos ya estás viuda? Como si eso hubiese cerrado todas las vías de la sexualidad posible. La salud mental también tiene una incidencia notoria a nivel del deseo y de la posibilidad de goce. ¿Qué significa? Que muchas veces la falta de la depresión o la ansiedad pueden sacarnos de la sexualidad como forma de darnos placer o como interés. Particularmente la ansiedad es la que más efectos tiene. La depresión en los varones tiene que ver con problemas de erección, no tanto en las mujeres. Muchas veces la mujer quizás no es la que más pide, pero se siente reconfortada con una relación sexual y no tiene dificultades en poder alcanzar el orgasmo. Siempre la ansiedad es la que va a estar más reñida con la capacidad de un orgasmo. ¿Por qué? Porque nos puede sacar del foco, porque nos puede ubicar en otro plano y perder el interés por la sexualidad y la respuesta sexual puede fallar con esto. La salud percibida, ¿qué significa esto? En términos generales, cuando los mayores están con una posición fuertemente hipocondríaca o temerosos de su estado físico, en términos generales calificaron su salud como mala y tuvieron mayor prevalencia de problemas de erección, lubricación, dolor y falta de placer. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces el dolor y la falta de placer se relacionan en las mujeres con la pérdida de estrógenos, y a veces tiene que ver con factores que son más de tipo psicológicos, y que esto es interesante que los psicólogos podamos intervenir también en estas temáticas. En investigaciones que hicimos nosotros como cátedra, que tenemos muchas, en realidad justamente intentamos salir de los lugares comunes, intentamos preguntar a la gente cuáles son los escenarios del erotismo. Y ahí nos encontramos con algunos lugares sumamente interesantes, como los juegos de seducción,
que se pueden dar desde, una señora decía, desde el colectivo, desde el lugar de la charla, desde cualquier espacio en el cual la persona transita y donde el juego de mirar y ser mirado puede ser sumamente importante. Pero una de las cosas que se habían destacado en momentos donde los viejos están más activos que en este momento, que ahora era el baile, el intercambio, la charla, digo, pero básicamente el baile como uno de los lugares de encuentro sexual más fuertes que destacaban. La fantasía a veces como un recurso personal para poder ya sea masturbarse o para poder jugar con ciertas limitaciones de la pareja. El tema de la masturbación en las mujeres a veces no se sabe si hay poco o lo cuentan poco. En términos generales, cuando en experiencias personales pude encontrarme con mujeres que se animaron a poder contar esto de que en realidad lo que sí muchas veces más se animan es a fantasear, a recordar, a poder jugar, y muchas veces algunas mujeres pueden terminar con una masturbación y otras no se animan. Pero sí lo que cuentan mucho desde en sueños eróticos con alguien que hayan visto, con algún actor o lo que fuese. Algunos destacan el estar juntos, como el tocarse, el rozarse, como una forma de encuentro, y algunas como formas análogas, lo que podríamos llamar sublimación, pero de una manera más clara. Algunos decían que el cantar, el hacer algunas actividades deportivas, lo asocian también con esto. Las estrategias, en realidad lo que podemos saber es que en los últimos tiempos, debido a este cambio en la proporción de varón y mujer, y quizás de esto que también decíamos de mujeres que se vuelven más autónomas, que confían más en sí mismas, que el feminismo las impregnó también y que pueden animarse a cosas que en otros momentos no lo hubiesen hecho. Lo que vemos es que muchas veces los varones toman roles menos directivos, es decir, no son tanto los que van a la búsqueda, sino son las mujeres las que van más a la búsqueda. Y en algún punto también lo que nos encontramos es que estos varones mayores confían menos en este desempeño sexual automático de otros momentos, donde si querían tener una relación sexual rápidamente podían ir, y en alguna medida requieren más la compañía de una pareja que los estimule, mujer, varón, lo que fuese, pero que los estimule más, que tenga más paciencia, que pueda bancar quizás alguna limitación que pueda tener. Las mujeres en términos generales, lo que vemos especialmente en los grupos de mayores, es que son las que más buscan, las que más, acá dice Lauman en una investigación americana gigante, las que buscan más agresivamente una pareja, pero esto lo podemos ver habitualmente de mujeres que son mucho más osadas. Buscar una pareja no significa armar una pareja para convivir, sino en términos generales más para noviazgos o para poder tener alguna relación sexual. Esto es muy interesante, y cuando uno lo puede vivenciar con grupos, yo tengo un grupo del cual hablo mucho, que salió en mi primer libro, donde pude ver cómo se iban restaurando ciertas escenas de deseo, no porque no hayan existido previamente, pero como en un marco en el cual eran todas personas mayores, las personas fueron armando estrategias para poder mirarse, y una de estas, que los cuento un poco como ejemplo, quizás, las mujeres diseñaron una especie de desfile, que en un principio era un desfile como más de modelos, donde presentaban alguna ropa, y rápidamente este desfile pasó a ser un desfile en donde ellas se ponían pechos gigantes, colas, y en realidad imitaban a modelos de la época como podían ser Moria Casano u otras que quizás ya no las van a reconocer. Pero básicamente lo que se pudo ver es un interjuego, una apertura a un llamado al otro, donde este juego terminó generando muchísimas parejas sexuales o parejas de romances, y donde un poco lo que se ponía en juego es acá estamos como mujeres, acá estamos como varones jugando este juego del deseo. En este punto yo convoco mucho una estética de la erótica en la vejez, que significa que poder romper con esta antiestética. La estética es una rama de la filosofía que en alguna medida lo que determina son las condiciones que impone una cultura para decir que es lo bello y lo erótico también.
lo bello en ese costado de lo erótico. Y por eso digo, como cultura tenemos que pensarnos, porque si no, pareciera que le dejamos un pesado fardo a las personas mayores, cuando en realidad les decimos, bueno, ustedes pueden habilitarse en el deseo, pero resulta que después cuando salen a la cancha se encuentran con que los demás los ven como el viejo verde, como una vieja loca por desear, o no los ven como bellos. Entonces, este beso, que obviamente esta foto captura el mejor beso, al estilo Doisneau, qué sé yo, pero en realidad, digo, si nosotros vemos este mismo beso en una plaza pública, en algún momento del día, medio oculto, probablemente no lo veamos como bello, hasta que nosotros podamos acomodar la mirada, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decíamos antes de los marcos cognitivos? Acomodar la mirada para poder ver que este beso tiene la misma belleza, intensidad, fuerza, erotismo que el que puede dar cualquiera, de la misma manera que una masturbación, una relación sexual o el encuentro erótico que sea, pueden ser igualmente bellos, deseables, interesantes en cualquier momento de la vida. Pero para esto hace falta acomodar la mirada. En este sentido, los medios construyen subjetividades deseantes y deseables. Es decir, son un actor importante en esta construcción y lo pudimos ver con películas, no sé si ustedes la habrán visto, Elsa y Fred ya quedó un poco antigua para muchos de ustedes quizás, pero que en alguna medida animaron a mucha gente a poder imaginarse en ese lugar. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque a veces uno, y un poco hoy estaba escribiendo esto como reseña, ¿no? Cuando uno pregunta a muchas mujeres si tiene deseo, a veces la respuesta fácil es decir, no, yo ya no tengo deseo, ya me cansé de todo esto, y siempre aparece casi contado de la misma manera. Y me sorprendió, bueno, pues este era un relato de Brasil, y cuando contaban, cuando se veían las viñetas, en realidad uno dice, pero parece el mismo modo en que lo cuentan las mujeres actuales, acá en la Argentina. Y uno dice, bueno, evidentemente hay una construcción del sentido común que lleva a desdecir o a negar esto, que por otro lado, por suerte, yo lo he podido ver en otras investigaciones que no estaba tan negado, o incluso mis propias pacientes que no tienen el mismo deseo que en otro momento, pero cuando conocen a una persona, he tenido una investigación sobre nuevas parejas y he visto el deseo, el impulso que tienen en relación al deseo sexual, con lo cual uno dice, ¿cómo reconstruimos este sentido común y cómo los medios pueden colaborar en poder pensar que la telenovela no solamente esté marcada, la telenovela o las series de televisión, todo lo que vemos cotidianamente por gente joven que parece los que movilizan el deseo de vivir o un escenario deseable de vida? Entonces creo que en este sentido los medios, pero también nosotros, ustedes como futuros profesionales, seguramente van a ser un actor de peso en esa persona que va a consultar, en ese grupo que van a tener o en ese espacio comunitario en el cual van a trabajar. Es decir, tenemos que poder generar no una estimulación insensata al deseo, es decir, tratar de convencerlos a todos de que la sexualidad existe, pero sí poder ser un medio a partir del cual esa persona pueda conectarse con lo que le pasa. La belleza del relato, hay dos autores, Butler, el famoso del ageismo o viejismo, y su esposa, Lewis, que trabajaron mucho sobre la sexualidad en la vejez, que decían, en términos quizás más sencillos de los que lo pongo acá, que la verdad es que la sexualidad es mucho más que esto, y que en alguna medida tenemos que ver cómo construimos algo que tenga que ver con un relato distinto acerca de lo que es la sexualidad, para no quedarnos pegados siempre al mismo relato de las personas jóvenes con ciertos estereotipos que regulen ese escenario del deseo. Entonces, ellos lo que dicen es que la sexualidad tiene que ver con la posibilidad de expresar pasión, deseo, admiración. Y les cuento algo de otro contexto quizás, que ya quedó como antiguo también. En este mismo grupo, cuando hacíamos juegos con el erotismo, lo llamamos así, en realidad había uno de los juegos que hacíamos que era que puedan hablar entre grupos, especialmente de mujeres eran las que había, acerca de sus fantasías eróticas, ¿no? Fantasías o relatos eróticos que les generaban deseo. Y una de ellas contó un relato que hoy sería muy criticado por el feminismo, que era
ponerse una bikini y andar por una pasarela y que los hombres le digan cosas. En realidad, más allá de la bestialidad de cierto piropo que sabemos que puede existir y que al cual nosotros rechazamos y esta mujer también rechazaba, lo que buscaba era esta mirada que la siga ubicando como una persona que generaba deseo. De la misma manera que muchos relatos de esto que también dice, la afirmación del cuerpo como lugar de goce en un momento de la vida donde el cuerpo muchas veces se asocia más con el dolor, con el padecimiento, que con el disfrute. Y una mujer me decía algo muy lindo, me dice, cuando me toca Juan, dice, todas mis hormonas se mueven. Ella decía, yo tengo hormonas jóvenes, era la forma de darle sentido a lo que le estaba pasando. ¿Por qué? Porque se le movía todo cuando la tocaba. Entonces ese cuerpo deja de estar asociado simplemente con ese dolor y empieza a aparecer ese cuerpo que restaura, que fortalece, fortalece narcisísticamente como para poder sentirse como una persona deseable. La recuperación de lo íntimo, de tocarse, mimarse, sentirse. Quien era el jefe de cátedra en un principio, Salvareza, decía que muchos viejos iban al médico para que alguien los toque. Y tengo un relato que lo he contado muchas veces, incluso en una charla TED, que la podrán ver si tienen ganas, de una señora de 90 y pico de años que era paciente mía y que iba al kinesiólogo y se quejaba muchísimo al kinesiólogo, lo criticaba todo el tiempo, qué sé yo, y yo le decía, bueno, cambie de kinesiólogo, vaya a una kinesióloga. Me decía, no, los varones tienen mejor mano, qué sé yo. Entonces, después de mucho tiempo, lo que me di cuenta es que esta mujer, cuando hablaba de este kinesiólogo, más allá de las críticas, se le iluminaban los ojos y estaba, podríamos decir, recaliente con este muchacho. En realidad creo que son escenarios en los cuales la sociedad, los viejos, tienen que animarse a penetrar como para poder encontrar formas quizás menos accesorias, menos complejas de poder disfrutar de esto que tiene el cuerpo. Y bueno, para terminar, los dejo con una frase, nos quedan como 15 minutos para poder ir charlando, y una imagen que para mí a mí me encanta, esperen, tengo ahora algo nuevo, y que tiene que ver con la importancia que le damos a esta temática dentro de la cátedra. Nosotros tuvimos durante mucho tiempo un grupo que en un momento lo dio Mariana, después lo dio otra profesora que se llamó Hidalgo, y cuando llega de sexualidad, y cuando llega la pandemia, tuvo que seguirla por internet. Como no podía dar una clase como les quedaba antes, entonces les dijo que hagan relatos eróticos. Y me encantó este relato de una persona que me dio su texto y que me dijo que ponga su nombre, porque justamente lo que pudo hacer esta mujer es mostrar eso que hoy denominamos erotismo, es decir, esta capacidad de poder pensar el erotismo o la sexualidad de maneras distintas, de maneras análogas. Y fíjense lo que escribió. No sé cómo decirlo, se llama, a ver, tengo las imágenes, perdón. Se llama La otra penetración. No sé cómo decirlo sin que parezca impudicia, pero me ha nacido el deseo de hacerle el amor a tu mirada. Tocar alguna fibra que te entorne los párpados, besarlo suavemente para conjurar el olvido y con las yemas de mis dedos acariciar tus pestañas suaves con aleteos de mariposa. Con la punta de mi lengua libar tu lagrimal, la delicia de la sal de escondidos llantos, de enloquecidas risas. Y cuando yo viera tus ojos abiertos, desnudaría mis ojos solitarios recostándolos sobre tu mirada. Entonces será mi boca almibarada, el latido apasionado de mi pulso, el orgásmico suspiro de mi alma. Marta Cardonet es la autora. O sea, fíjense acá esta verdadera otra penetración que muestra en alguna medida cómo el ser humano puede reconstruir estas formas de penetración, y para el final con una imagen que ya la vieron por mi equivocación, que me parece preciosa, y una frase de una mujer de una investigación. Creo que ahora es menos intenso y un poco más lerdo todo, pero sigue siendo hermoso. Y me parece que esta imagen tan vital, que nos dé ganas
de disfrutar de todo esto y que abramos la puerta a los demás. Bueno, tenemos tiempo para poder hacer preguntas, comentarios. Nada. Ni una. Quedamos 15 minutos callados hasta que... Sofía quiere hablar. No, Sí, quería hablar, la descubrí. Pero la verdad es que nada, muy interesante todo, estaba como muy concentrada escuchando y muy linda la clase, me gustó mucho, la verdad. Gracias, gracias. ¿Qué les pasó con las imágenes que vieron al inicio? ¿O con las imágenes que vieron en general? Candela. No, Fabiana, vamos. Y con las imágenes, bueno, un tema, porque no es tan frecuente poder ver este tipo de imágenes. Ya algo, quienes habían cursado en la cátedra me habían anticipado el tipo de material con el que se trabajaba. Pornográfico con el que trabajaban. No. Y me parece sumamente interesante el tema y la definición de erotismo. Es algo que yo me venía preguntando hace bastante tiempo respecto del erotismo y la relación del erotismo a nivel social, ¿no? Me parece que hay, no sé si está bien dicho el término, pero me parece que la sociedad está bastante deserotizada. No sé si será por el avance tecnológico o no, pero me venía preguntando sobre ese tema hace bastante tiempo. Así que bueno, como decía mi compañera, estaba muy concentrada escuchando todo. Bueno, Fabiana, en realidad gracias. Lo que podemos pensar es que a veces el erotismo cambia de objetos y que a veces creemos que no hay más erotismo cuando en realidad está ubicado en lugares distintos, ¿no? Y que me parece que justamente esto lo que tenemos que pensar es cómo la erótica, como camino o como propuesta social de posibilitación del deseo y como habilitación de ciertos objetos nuevos, nos puede llevar a lugares mucho menos conocidos, pero no por eso menores o de menor valor. En términos generales tenemos que ser abiertos ante estas cuestiones porque son las cuestiones, bueno, que nos atraviesan a todos por distintos lados y sabemos que, más allá de que a veces sabemos que cuando estamos muy enganchados con el laburo, nuestra capacidad erótica disminuye, no se nos interesa mucho, qué sé yo, pero también tenemos que ver cómo, por ejemplo, la pantalla de Internet, podemos decir, coloniza nuestro deseo, pero al mismo tiempo nos propone innumerables formas, y la verdad que yo, si hay algo que no estoy en contra es de lo que es la masturbación y de lo que la gente puede disfrutar como se le dé la gana, porque en realidad en términos generales lo que tenemos que pensar es que muchas veces fue mucho más peligroso el cercenamiento de espacios que la habilitación de espacios. Y lo otro también que en lo que me quedé pensando es esta cuestión de el nivel o los recursos, en realidad a nivel de pensamiento o el tema de la falta de recursos educativos, como limitan esta posibilidad, ¿no?, de accesar al erotismo. Eso también es algo que venía pensando desde hace un montón, me venía preguntando al respecto. Así que muy interesante. Claro, porque fíjense que muchas veces el ser humano está súper condicionado por lo que llamaríamos como el mundo simbólico. El mundo simbólico, ¿qué nos propone? Ciertas imágenes que son en general estereotipadas, ¿no?, desde las cuales nosotros regulamos nuestros accesos, nuestros deseos, etcétera, etcétera. Sabemos también que muchas veces cuando nosotros nos encontramos con gente, y esto nos pasa a los que trabajamos con gente grande, que de repente entramos a un ámbito
Y sinceramente a veces nos cuesta encontrar quién es lindo, quién no es lindo, qué sé yo. Todas estas cuestiones que aparecen inmediatamente. Y después de un tiempo uno va encontrándose acomodando la mirada a nuevas dimensiones y uno empieza a ver otros intereses, así como para mucha gente puede suscitarse el deseo y el amor. Si esta misma lógica la pudiésemos pensar en qué medida salir de las imágenes hegemónicas que se nos proponen nos permitiría abrir a otros deseos. Si piensen que en este momento estamos hablando del deseo fluido. Si el deseo fluido lo hubiésemos contado hace 20 años, cuando yo estudié en esta facultad, nos hubiesen dicho que era perversión absoluta. Y hoy podemos pensar que el deseo, bueno, justamente es así, y que es mucho más fluido de lo que uno cree, y que justamente lo que reduce nuestra fluidez tiene mucho que ver con la estereotipia de una cultura que reduce el potencial de cambio. Digo, claro, sin dejar de pensar que puede haber algún elemento genético que sí puede estar, etcétera, etcétera. Digo, lo que vemos es que en la medida en que la gente, en que la cultura abre ciertos condicionamientos, la gente fluye de otras maneras. O fluye por otros lugares. Sí. Gracias. Acá, no, por favor, acá Fernanda dice, la verdad es que las imágenes generan cierta rareza, pero el simple hecho de cursar la materia ya hace que la mirada sea diferente, más amplia, de otro lugar. Gracias por eso. Bueno, gracias, Fernanda. Y una de las cosas que muchas veces nosotros decíamos, que cuando la gente entra en la cátedra, empieza a mirar más viejos, empieza a ver más viejos, pero más viejos de todos lados. ¿Por qué? Porque también la mirada se acota. A nosotros nos pasaba en algún momento que teníamos 600 alumnos de UPAMI, de los cursos que teníamos, dando vuelta por la facultad, y los alumnos que incluso venían a nuestra materia, que la elegían, no los habían visto. Es decir, cuando los veían, seguramente los alejaban de lo que podía llegar a ser el condicionamiento de la mirada, es decir, su condicionamiento llegaba a que seguramente andaban paseando por ahí o no les parecía importante lo que estaban viendo y desconocían esas imágenes. Entonces, una vez que empezaban en la materia, se daban cuenta que sí había viejos por todos lados, que había viejos en los bares, que estaban llenos los bares de viejos y que en realidad no se daban cuenta que también estaban estudiando igual que ustedes en otra forma de cursada. Pero digo, todo esto es muy, muy interesante, digo, porque en esto tenemos respuestas implícitas que son las que más nos cuesta ver, como por ejemplo esto que yo hablo de los marcos no cognitivos o de las variantes estéticas, etcétera, etcétera, que si nosotros vamos a trabajar con personas mayores, es muy importante que lo tengamos claro. Que por lo menos tengamos la mayor claridad posible para seguir abriendo puertas en el otro. Hola, buenas tardes. Sí, Fernanda. ¿Qué tal? No, quería comentar que en base a un poco las diapositivas que fuimos viendo, me resonaba una situación anecdótica que sucedió con la abuela de mi pareja, que tiene en este momento 84 años, hará unos 2 o 3 años atrás. Ella está en pareja con un señor de aproximadamente 60 y cortos, y un día mi pareja, que es hombre, va a visitarla y ella le consulta aparte, ¿no? Se lo lleva aparte y le consulta si era normal que en el momento de la penetración a su pareja le pasara que perdiera, digamos, dureza o que, bueno, eso. Y cuando mi pareja lo contó, nos causaba gracia, digamos, a las personas que estábamos alrededor, nos causaba gracia cómo su abuela buscó digamos, él, que era la única persona de sexo masculino que ella tenía, digamos, cercana, para hacerle esa consulta. Y nada, un poco con las diapositivas que íbamos viendo, bueno, yo como que iba relacionando con eso, ¿no? Con esto que a ella le había pasado, en realidad que le pasaba a su pareja, y con esta consulta también que ella pudo hacer a quien, digamos, ella consideró que tenía cercano, que era pertinente quizás hacerle esa consulta, porque es una persona quizás de bajos recursos y bajo nivel educativo, entonces quizás no habla con un doctor, no tiene un doctor de cabecera, etcétera, y como que me llamó la atención a medida que íbamos avanzando, cómo ella de alguna manera logró poder hablar de esta temática, poder hacer la consulta que ella necesitaba hacer,
y cómo también esa anécdota a mí me hace comprender quizás esto que estamos hablando hoy desde otro lugar, porque yo ya lo tenía presente. Entonces, a medida que en la materia íbamos viendo o digamos se iba anticipando que íbamos a hablar del tema de la sexualidad y la erótica en los adultos mayores, como que yo iba pensando en esta situación y iba diciendo, bueno, sí, pero yo sé que esto sucede, o sea, no me parece tan extraño, porque tenía esta situación previa, digamos, que me permitió decir, bueno, es algo que sucede, como naturalizarlo quizás un poco más. Y ahora, a partir de todo esto que fuimos viendo, irlo relacionando. Me parece bárbaro esto que decís, me parece interesantísima la anécdota, cómo la contás. Fíjate que hay muchas cuestiones que son interesantes. Primero, cuando vos dijiste mi pareja que es un varón, digo, esto en otro momento hubiese sido una rareza, tan raro como las imágenes que ustedes vieron. Y esto me interesa que trazar estas analogías. ¿Por qué? Porque en realidad estamos hablando de una sociedad que está cambiando vertiginosamente en sus criterios acerca de lo que significa la erótica, cuáles son los objetos previsibles o no previsibles. Vos tuviste que aclarar esto y me parece bárbaro, porque de la misma manera es que esta mujer puede elegir a un tipo más joven que ella, puede hablar con quien considera que la puede escuchar o la puede entender sobre esta problemática que tiene con su pareja. Pero al mismo tiempo, vos decís algo que a mí se me escapó y que está bueno, porque en realidad yo hablaba de rareza, pero otro de los efectos de la notoria diferencia es la risa. La risa, lo ridículo, ustedes saben que la base de la palabra ridículo tiene que ver con lo risible, en realidad sería como un sinónimo de lo que da risa. En realidad es otra de las formas en las cuales el ser humano se enfrenta con lo que no tiene podríamos llamar un repertorio, no tiene una escena previsible de lo que te van a contar. Entonces, no solamente ante lo humorístico, sino también ante estas situaciones donde vos decís, ¿qué me está contando esta chica? Entonces podríamos reírnos como si estuviera hablando de una nena que le está contando al papá que tiene un osito, fíjense que muchas veces retraducimos estas cosas de una manera como risible, y también esto, que nos convoque a nosotros a decir, ¿qué me está pasando con esta temática? ¿Qué es lo que todavía no puedo digerir? Para lo cual no tengo como un marco o un repertorio que me pueda decir, bueno, sí, esto es lógico, es una mujer que quiere tener relaciones sexuales con un tipo y este tipo no puede, y este tipo quizás no se anima a consultar a un médico, entonces tiene que salir ella a consultar con quien considera que es más abierto y que tiene una novia que estudia psicología, con lo cual capaz que me tira algún dato. Es decir, creo que en este punto que nos interpele a nosotros en cuán preparados estamos para escuchar este tipo de historias y qué sentido le damos. Por eso digo, agradezco, porque a la rareza y la risa van de la mano, como formas de no poder dar un sentido a lo que estamos escuchando. Bueno, gente, sé que tuvieron una clase larga, son ya la hora. Nos vemos la semana que viene un ratito en la clase de duelo, que van a ver que es muy linda también, pero antes van a tener las maravillosas clases de Marian. Así que nos vemos la semana que viene. Chao, gente. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.